Hoy voy a compartirte las 3 claves que utilicé que fueron decisivas para poder introducir una alimentación consciente en casa, súper saludable y de una manera súper sencilla para los peques. Quédate hasta el final de este vídeo porque justo al final voy a contarte la clave más importante con diferencia de todo el sistema que yo utilicé en su día. Bien, y voy a empezar a compartirte la primera clave, que es tomar conciencia de tu alimentación. Y esto, que parece algo muy sencillo, es una cosa que a veces no hacemos. Yo, por ejemplo, pensaba que comía súper bien y es muy necesario tomar conciencia real de en qué tipo de alimentación estamos, porque si no sabes de dónde partes, es muy difícil que descubras el camino para llegar al otro lugar donde quieres estar. Entonces, en mi caso concreto, yo pensaba que me alimentaba de forma sana. Yo pensaba que en casa, bueno, pues siempre intentaba tener muchas verduras, muchas frutas, procuraba que toda la comida que comiésemos fuese comida casera, hecha por mí, comprar los mínimos ultraprocesados. Pero sin embargo tenía súper normalizado comer cosas a diario como los lácteos, el gluten o el azúcar. Para mí, mi toma de conciencia con todo esto vino con una enfermedad que se me presentó. Sufrí una parálisis facial grave, una parálisis facial que me impedía comer, que me impedía cerrar el ojo derecho, que me impedía tragar, que me impedía saborear la comida porque mi papila gustativa se anuló. Y esta dolencia lo que me llevó fue a estar muchísimos meses con muchísimos dolores, casi impedida en la cama. Me vieron más de 15 especialistas de toda Europa buscando una solución, pero nadie me la dio. Ningún médico pudo ayudarme y al final me dieron por desahuciada después de más de 6 meses con la dolencia y me dijeron que aquello no tenía arreglo, que aquello no se iba a solucionar. Yo en aquel momento estaba separada con mis 2 hijos, vivía sola y me veía con 32 años con aquella cara que me impedía incluso comer porque se me derramaba todo por aquí, con aquellos dolores insoportables que no me dejaban dormir, y no me resigné a eso, es que me negué a con 32 años aceptar que ya mi vida iba a estar condicionada por esa cara. Entonces ahí fue donde empecé a indagar, donde empezó todo mi estudio, toda mi formación, todo mi experimentar, a ver qué alternativas había, qué alternativas de salud había para mí para mejorar aquello. Y al final, como puedes ver en este vídeo, conseguí sanarme, conseguí recuperar mi ojo, mi sonrisa y mi papila gustativa y poder volver a disfrutar de la comida. Pero en todo este proceso de recuperación aprendí muchísimas cosas que tuve que integrar en mi día a día y que me llevaron a tener un nivel de salud y de bienestar ultra óptimo, un nivel de salud y de bienestar que me hace sentirme hoy con mis 37 años con un físico, una agilidad, una ligereza, una claridad mental y un nivel de energía infinitamente más alto que cuando tenía 20 años, aún teniendo 3 hijos, aún siendo emprendedora y aún teniendo una agenda bastante apretada como suele ser en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y una de esas claves fundamentales que me llevaron a la recuperación, sin duda, fue la alimentación. Estos cambios de alimentación que tuve que hacer vinieron precisamente por esa toma de conciencia. Si yo no me hubiese dado cuenta de que había fallo en mi alimentación, no hubiese podido cambiarlo. En mi caso concreto, como te digo, tenía muy normalizado el azúcar, los lácteos, el gluten. Y estas 3 cosas, eliminar estas 3 cosas de mi día a día en casa, fue lo que marcó trepidantemente la diferencia entre cómo estaba mi cara y cómo empezó a encontrarse después. Pero no solo mi cara, sino el resto de mi cuerpo. Me di cuenta en ese proceso de que, por ejemplo, había normalizado tener la barriga siempre inflamada. Y eso no era mi barriga, eso era inflamación. Yo pensaba que eran kilos de más, yo pensaba que era grasa, yo pensaba que quizá no hacía demasiados abdominales, aun cuando entrenaba todos los días. Pero sin embargo no era nada de eso, eran estos 3 ingredientes que son sumamente inflamatorios para el cuerpo. Y ya sabes que por otra parte, inflamación es sinónimo de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cuerpo se inflama detecta que algo no va bien y empieza a crear alertas en el cuerpo y a alterar los sistemas para que eso se equilibre y se regule. De forma que tu cuerpo continuamente está luchando de cierta forma por bajar esa inflamación totalmente innecesaria en el cuerpo. Porque cuando te hace un cortecito es normal que la zona se inflama esa zona porque el cuerpo está mandando todos los recursos para poder curarte esa herida. Pero si la inflamación te la estás provocando tú con un alimento,
el paradigma cambia bastante y ahí se genera una lucha innecesaria que hace que nuestro cuerpo, en vez de estar destinando tu energía a tu sentirte vital y a poder hacer otras cosas, pues la está gastando en regenerar tu sistema digestivo, tu intestino y toda esa inflamación que se genera en tu cuerpo. Bien, entonces, primera clave, tomar conciencia de cuál es nuestra alimentación real en este momento y qué cosas se pueden mejorar para llegar a un nivel de alimentación mucho más óptimo y más saludable. Segunda clave, que fue ultra mega importante en este proceso de hacérmelo fácil y de que mi hijo lo integraran de una forma sencilla. Buscar alternativas fáciles, nada de complicaciones. Yo fui de las que al principio caí me meto en Instagram, me busco en redes sociales recetas para ver cómo eliminar al azúcar, lácteos, gluten de las recetas que hago, de las comidas que hago y poder hacerle cosas ricas a los niños. Bien, y me llevé muchos chascos. Al final mi aprendizaje de todo esto, porque yo de repente hacía una receta y decía, qué bien, qué buena pinta tiene la receta en este vídeo que acabo de ver. Pero luego, a lo mejor yo hacía la receta y sí, salía con muy buena pinta, pero de repente la probaba y aquello estaba, no iba a decir incomestible, pero sí que tenía un sabor bastante mejorable. Entonces mi intención no era esa, mi objetivo era, porque yo disfruto siempre de comer mucho, yo disfruto mucho de comer y a mis hijos también les ha gustado mucho comer desde pequeños, entonces yo quería mantener ese disfrute. Quería que siguiésemos disfrutando de la comida, pero de una forma mucho más saludable y que fuese mejor para nosotros. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y de que estaba gastando mucho más tiempo, mucha más energía, quizá incluso me generaba un poco de estrés estar en esa dinámica de qué hago de comer, a mí lo que me sirvió ahí fue pasarme a la opción de encontrar la alternativa sencilla y al final lo que deduje de este aprendizaje, que fue de varias semanas, incluso meses, fue que uno de los recursos más interesantes y que más te pueden ayudar para que esto lo integren los niños de forma fácil es incluirlo en la cocina. Mis hijos empezaron a compartir conmigo esa labor de cocinar y eran muy chiquititos en ese momento. Tenía a mi hija con 7 años y a mi hijo con 5. Recuerdo que a mi hijo le ponía un taburete en la encimera de la cocina en el suelo para que llegase y se pudiese poner allí con nosotras a cocinar. Entonces yo, mientras le delegaba ciertas tareas en la labor de cocinar la comida que hiciéramos ese día, pues le iba explicando qué le iba a aportar cada alimento. Lo hacía de una forma súper positiva, una forma que le inspirara y de una forma incluso divertida. A veces me sacaba algún juego de la manga. Entonces se trataba de hacerlo divertido y se trataba de que cogieran el entusiasmo de ¡oh, qué guay! Que me voy a comer un pimiento rojo que me va a aportar un montón de vitamina C y eso va a hacer que me sienta con un montón de energía para después irme a jugar con mi amigo a la playa. Es ponerlo un poco así, de darle la información en un lenguaje que ellos entiendan y sobre todo relacionando el aporte con el beneficio. Yo siempre le explicaba, pues por ejemplo, pues mira, este pollo que además ha sido un pollo súper feliz, que ha estado por el campo corriendo, que no ha estado en una granja triste, sino que ha estado en libertad y que se ha alimentado de los bichitos y de todo lo que se come en la gallina y tal. Pues mira, este pollo va a hacer que tenga músculos súper fuertes para cuando hagas tu entrenamiento de gimnasia rítmica, hija, pues te salgan mucho mejor todo el equilibrio y todos los ejercicios que haces, ¿no? Bueno, pues siempre relacionar ese aporte que tiene el alimento con algo que a ellos les guste, con algo que ellos practiquen todos los días. Así conectan con el alimento, así hacen, qué guay que me voy a comer esto. Y luego otra cosa muy interesante que conseguimos cuando lo incluimos en la cocina es que te evitas ese momento rechazo de cuando les pones el plato de comida. Seguramente habrá pasado alguna vez que en algún momento de la evolución de vuestros hijos le habéis puesto algo en la mesa y ha dicho qué asco, o a lo mejor no ha dicho qué asco, pero ha dicho esto no me gusta, esto no lo quiero, ¿no? Entonces, de esta forma se evita mucho porque ese plato lo han creado ellos son parte de ese plato y se sienten orgullosos, es como cuando hacen un dibujo que vienen corriendo, mamá, mira qué dibujo he hecho, se sienten súper orgullosos de su dibujo, aunque lo puedan comparar con otros que sea una maravilla y el suyo sea 4 rayajos.
Esto es lo mismo. Entonces, al sentirse parte de ese plato, ya va a ser muy difícil que después te pongan pega, ya van a sentarse y van a disfrutarlo, van a decir, oh, qué rico nos ha salido esto, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, este recurso me parece una maravilla porque hace un tiempo de calidad con tu hijo súper valioso, es un tiempo que no se olvida, que se queda en la retina. Mi hija mayor ahora tiene ya 12 años, casi 13, y todavía se acuerda de esos momentos. Entonces, clave 2, háztelo sencillo. No te metas en recetas complicadas, no te metas en querer inventar la rueda. Simplemente focalízate en sustituir alimentos que ya estabas tomando y que sabes que no son lo mejor para vuestra salud por otros alimentos que sí que lo pueden ser y que te lo van a poner fácil. Y sobre todo, incluye a tu hijo en la cocina, anímalo a participar de ese cocinar, de ese elaborar el alimento, para que además de que aprendan muchísimo sobre alimentación y nutrición de una forma divertida, puedan conectar con los alimentos, puedan disfrutar de no solo los ricos que están, sino todo lo que les aporta. Y tercera y última clave, y esta es la más importante de todas, tienes que ser líder y referente de la alimentación saludable de tu casa. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque los niños no aprenden por imposición, los niños no aprenden por indicación, los niños aprenden por imitación. Los niños son grandes imitadores, se pasan todo el día desde que nacen, desde chiquititos, están súper presentes, se quedan con todo, aunque tú creas que no. Y se quedan con cada detalle para imitarlo, porque nosotros somos sus principales referentes. Entonces ellos se fijan en nosotras para poder replicarnos y para crearse su personalidad y quiénes son. Por tanto, si tú tienes muy bien integrada una alimentación saludable, vas a tener más de la mitad del camino hecho. Tu hijo solo por imitación ya van a tener la mitad de la capacidad de poder integrar una alimentación saludable de una manera muy sencilla, porque lo están viendo en ti. Cuando tú tienes bien integrada una alimentación saludable, cuando te sientes bien con lo que comes, cuando ya sabes todos los beneficios, lo bien que te sientes con lo que estás comiendo, que te has desinflamado, que te sientes más ligera, que tienes más claridad mental, que estás durmiendo mejor, cuando ya sientes todos esos beneficios y los tienes tan integrados, ese entusiasmo, esa energía, esa felicidad con la que tú le puedes transmitir a tu hijo ese tipo de alimentación, lo cambia todo porque inspira, porque es que energéticamente atrae a que ellos hagan lo mismo. Entonces, como te digo, la técnica de liderar con ejemplo es la más poderosa de todas. Por eso te recomiendo que tengas súper integrado todo esto antes de querer transmitirlo a tu hijo. Porque si tú ahora mismo dudas, si tú ahora mismo no lo tienes muy claro y muy integrado, va a ser más difícil para ti poder integrarlo en ellos. En mi caso lo integré muy rápido porque mi dolor era muy fuerte. Yo lo estaba pasando muy mal con mi enfermedad. Yo estaba casi impedida a la hora de comer, de ver, tenía que utilizar un parche en el ojo. A mí me impedía muchas cosas, me condicionaba muchísimo la vida, además de los dolores insoportables y del no poder dormir. Todo esto obviamente fue motor y fue fuego para que yo integrase súper rápido todo esto, para que yo tuviese súper claro que azúcar fuera, que lácteos fuera, que gluten fuera, por lo menos en el día a día en mi casa. Entonces lo integré súper rápido, fue súper rápido cuando yo dije, venga, esta semana dejo de tomar leche. Fue súper rápido que yo dijera, esta semana se acaba el gluten y dejar de comer nada de gluten y empezar a sustituirlo por otras cosas como frutos secos, por ejemplo. Fue súper rápido que yo dijese, el azúcar me está inflamando soberanamente. Acabo de descubrirlo, voy a probar a dejarla. Y probé a dejar el azúcar. Y cuando vi que mi barriga, esa barriga de toda la vida había desaparecido, entendí qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo. Lo experimenté esa inflamación de la que todos hablaban. Entonces, ese azúcar que yo había normalizado en echar en la leche ya no era simplemente ese azúcar que yo añadía, sino que era el azúcar que todo contenía. Cualquier cosa envasada que compraba ya contenía azúcar, los zumos, los batidos, todas estas cosas. Entonces todo eso lo eliminé y lo sustituí por otras cosas, pues quizás por un batido de plátano 100% natural y sin nada de azúcar, por dátiles, por pasas, por sirope de arce.
Son tantos los alimentos que puedes incluir y que te van a aportar nutricionalmente y energéticamente a tu cuerpo y que te van a endulzar la vida sin inflamarte, sin atacar tu sistema y sin perjudicar a tu salud, que cuando haces el cambio ya no hay vuelta atrás. Y también para mí fue súper fácil decir, oye, la leche fuera. Hay otras cosas que no sean los lácteos. Me refiero, por ejemplo, al yogur 100% natural de coco, me refiero, por ejemplo, a las leches vegetales para ese batido de plátano que te acabo de comentar, un batido de plátano con leche de almendra y un poco de canela. Eso es maravilla, eso a los niños les pirra. Y además que está riquísimo y nutricionalmente es una pasada. Sobre todo si lo comparas con un batido de estos de chocolate que compras en cualquier supermercado. Entonces, para mí fue muy rápido integrarlo porque mi dolor era muy grande. Pero en cuanto lo hice, ya me puse a implementarlo en ello. Y lo hice desde ese wow, lo que he descubierto, qué maravilla. Así que te recomiendo encarecidamente que apliques esta tercera clave y que te conviertas en líder y referente de la alimentación saludable. Verás que todo va sobre ruedas y que se te hace súper fácil poder inculcar todo esto en tu hijo, en tu familia y en tu hogar. Bien, espero que todo este contenido te haya servido. Si te gusta saber más sobre una alimentación saludable, sobre una vida saludable, sobre un bienestar emocional y físico, entonces dale like a este vídeo y suscríbete porque cada semana iré compartiendo más información de valor que estoy segura de que podrá ayudarte a tener ese bienestar aún con hijos, aún teniendo trabajo, aún teniendo 1000 cosas que hacer al cabo del día de una forma súper sencilla.